Buenas, ¿cómo están? Eh, Empezamos este nuevo vivo de estos fogones y vamos a hablar de astrología transpersonal. Tiene que ver con el viaje del héroe, pero no es puntualmente el viaje del héroe, que es lo que venimos haciendo hasta ahora. Tengo ganas de hablar de astro hoy porque el lunes que viene empieza un curso de astrología transpersonal, como para hacerte un cursito de verano, ya que no va a estar tan sencillo irnos a cualquier lado ahora que con el tema de la cuarentena, ¿no? Así que hoy vamos a hablar de astrología transpersonal. Vamos a hablar de cómo ve lo transpersonal la astrología. Vamos a hablar de arquetipos, de símbolos, del proceso de individuación, todas cosas de las que venimos hablando siempre, pero sobre todo este último tiempo que estuvimos con el viaje del héroe. Así que, como les decía, el lunes empieza un curso, entonces me interesaba hacer hoy un vivo hablando de esto, porque también a veces me escuchan que siempre estoy hablando de astrología y me echando un poco todo lo que hacemos. A ver, estoy invitando gente a que se sume. Saben que hacemos vivos todos los martes. Bueno, como que se me tildó acá Facebook. Estamos transmitiendo también por Instagram. Hola gente, saluden. Estoy viendo si puedo invitar a la gente de WhatsApp a que se sume a Facebook. Bien, acá estamos. Me gusta. Bueno, les decía, vamos a hablar de astro y lo transpersonal, arquetipos, símbolos, sincronicidad. Hay un tema acá con Facebook. Y vamos a ver cómo en la rueda del zodíaco de ustedes, en su carta natal o carta astral, es lo mismo, aparece el proceso de individuación y aparece de alguna manera a través de la sincronicidad, como ya vamos a ver, qué herramientas tienen o de qué manera tienen acceso a los distintos arquetipos que nos habitan, como venimos diciendo, ¿no? Denme un segundito, mientras se va conectando gente y voy invitando gente. Ahí está, muy bien. Y después estamos acá, en Instagram también. Recuerden que estamos en todas las redes como transpersonales, tanto en Facebook como en Instagram, como en YouTube. También tienen la página www.transpersonales.com. Bueno, acá tengo también abierto Instagram para poder leer tranquilo. Acá veo en el celu que saludó Jime, que se conectó a la vela. Bueno, si quieren pueden ir comentándome su sol, su ascendente y su luna. Entonces, ya saben, yo voy dando un poquito de teoría acá y voy mechando con lo que van charlando. Después hay gente que me escribe y me critica porque dice, bueno, te la pasaste hablando de la camisa y leyendo comentarios y me diste poca información. Bueno, el vivo está como para compartir, ¿no? Si quieren profundizar, acuérdense que se pueden inscribir al curso. Cuando termina el vivo hacemos un Zoom. Y ahí, más que nada, compartimos y profundizamos en la teoría. Y en la semana les paso el apunte para que puedan leer más y ver videos al respecto. Hoy vamos a hablar de astro, así que si me quieren contar su sol, su ascendente, su luna, los puedo usar como ejemplos para lo que vamos a hablar hoy, si es que llegamos. Así que bueno, ¿qué es esto de la astrología transpersonal? Yo acá tengo, me ven que miro para allá porque tengo una guía. Hay todo un tema con qué es lo transpersonal. No me voy a adentrar mucho en eso. Tienen un video en el canal de YouTube, en Facebook, también en Instagram sobre qué es lo transpersonal. Yo me formé en un posgrado de psicología transpersonal. La psicología es algo... Hay una rama de la psicología que tiene que ver con lo transpersonal. Yo me formé en un posgrado en la Universidad Abierta Interamericana con el profesor Parra, el licenciado Parra, se me fue Alejandro Parra, un pionero de lo sobrenatural, digamos. Ha intentado estudiar científicamente, estadísticamente, los fenómenos sobrenaturales, ¿no? Para los que tienen cierta edad y se acuerdan del Canal Infinito, era una persona que estaba muy, muy presente en el Canal Infinito. Bueno, cuestión. Cuando uno hace un posgrado, muchas veces en las clases están dadas por distintos profesionales, ¿no? Entonces, ahí me encontré con psiquiatras, psicólogos, sacerdotes, antropólogos, gente de distintos saberes
que de alguna manera se aproximaban a lo transpersonal. Y yo me quedé con esta idea, esta sensación de que lo transpersonal se está todavía como conformando. Entonces, cuando yo hablo de lo transpersonal, hoy quiero aclarar un poco de qué estoy hablando, porque probablemente otras personas, al referirse a lo transpersonal, se esté refiriendo a otras cosas. En ese sentido, yo creo que lo transpersonal es un área del conocimiento o una forma de abordar el conocimiento, y yo puedo llegar desde la historia, desde la antropología, desde la psicología, que suele ser lo más conocido, desde la mitología. Entonces hay una forma de abordar también la astrología desde lo transpersonal. Yo diferenciaría dos grandes áreas cuando nos referimos a lo transpersonal. Por un lado, lo psicológico, la psicología transpersonal, que se centran para muchos en el estudio de los estados de conciencia ampliados. Y no decimos alterados porque ir a la segunda realidad, como decíamos en el fogón de la espiritualidad, es una prerrogativa de la conciencia y del inconsciente. Entonces, yo no altero la conciencia cuando voy ahí, sino que la amplío. Entonces, a través de la respiración, del yoga, del consumo de plantas alucinógenas o sagradas, incluso de sustancias sintéticas como puede ser el LSD. De hecho, la palabra transpersonal aparece en la década del 60 cuando se experimentaba con lo que la gente vivenciaba al consumir LSD. Y esa es un área, ¿no? El estudio qué le pasa al hombre, a la psiquis, al cerebro, sobre todo con las neurociencias se está profundizando mucho en eso, cuando entra en un estado de conciencia ampliada. Y por otro lado, también es transpersonal el estudio de lo simbólico, de lo arquetípico, del inconsciente colectivo. Y de esto se encargó Carl Gustav Jung, este psiquiatra suizo, colaborador de Freud, que eventualmente se separa de él porque justamente empieza a estudiar estas cosas. Y entra en lo que conocemos como tradiciones de sabiduría. Jung estudia tradiciones de sabiduría y traza una línea conductora entre todas estas tradiciones y se da cuenta que todas hablan de lo mismo con un distinto lenguaje, con distintos símbolos, pero refiriéndose siempre a los mismos arquetipos, a las mismas ideas, a los mismos conceptos. Por eso es que Jung va a hablar del inconsciente colectivo. Una de esas tradiciones de sabiduría es ciertamente la astrología, que para muchos es la madre de los lenguajes o del lenguaje simbólico. Jung no escribió puntualmente, no desarrolló en profundidad la astrología, pero mucha gente que estudió con él sí, y ciertamente hizo algunas referencias. Les voy a leer algunas citas textuales, pero una que recuerdo ahora y que no tengo textual, es algo así como que en la antigüedad, o previo a la psicología, mejor dicho, antigüedad, Edad Media, modernidad, ya en la modernidad no aparece el estudio de la psiquis, la forma que el hombre tuvo de expresar sus contenidos psíquicos y todo lo que después sistematizó la psicología fue a través de la astrología. También del tarot, también de la cabalá. De todo eso vamos a estar hablando en el próximo ciclo de fogones que finalmente va a comenzar en enero. Así que nos vamos a detener hoy en la astrología, como una tradición de sabiduría y un lenguaje simbólico. Es ese aspecto de lo transpersonal que estudia el símbolo, el arquetipo, el inconsciente colectivo, la sincronicidad, la proyección, la introyección, y no tanto los estados de conciencia ampliada, que yo diría que son los dos pilares de lo transpersonal. Bueno, habiendo hecho esa intro, voy a venir acá a Facebook. Susana Fabro dice, tiene que ver con Plutón, Neptuno, Saturno y Urano. Ahora vamos a hablar de eso. Rodrigo dice, buenas noches, gente. Por acá, Sol en Libra, ascendente en Tauro y Luna en Capri. Me había olvidado, Rodri, que tenías Luna en Capri. Entiendo muchas cosas ahora. Susana dice Cáncer con ascendente en Cáncer y pone como una carita. Bueno, ya vamos a ir viendo eso. Acá en Insta tenemos hola Gus, se me unió Atenas, hola Fer, Sol en Escorpio, ascendente en Aries, Luna en Géminis. Ah, sos brava vos. Buenas noches Fer y todos, dice Adriana. Bueno, gracias a los que saludan. Santos. ¿Qué haces, Santos, tanto tiempo?
¿Seguirás ahí viendo? Te quiero, amigo. Bacha, tantos años. Bueno, van a ver que muchas veces en la astrología, ahora vamos a hablar de eso, se habla de lo transpersonal cuando se hace referencia a 3 signos particulares, a 3 planetas particulares, que son los últimos, que son los transpersonales, los que están más allá de los planetas personales. Vamos a ver, planetas personales, planetas sociales, planetas transpersonales. Y sí, se los llama transpersonales porque tienen que ver, son los que están más lejos, los que tienen un tránsito más lento. Entonces, ese tránsito del planeta, ahora vamos a explicar un poco qué es eso, marca más a una generación, entonces está más presente en el inconsciente colectivo y por eso tiene más que ver con lo transpersonal en ese sentido. Pero lo transpersonal está presente en el Sol, en Mercurio, en Venus, en el planeta Tierra, digamos. Vamos a explicar un poco eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera representan arquetipos, dioses, y de eso les quiero hablar un poquito ahora, y es sobre lo que quiero profundizar en el curso de astrología que va a empezar el lunes, un cursito de verano. El curso está bueno porque si no sabes astro es una hermosa manera de empezar astrología, porque no memorizás compartimentadamente qué es este signo, qué es este planeta, qué representa. La idea es entender de dónde viene, construir el símbolo histórica y culturalmente, que eso también es transpersonal. Y si ya sabes astro, podés enterarte de dónde viene todo esto que ya sabés, o darle una forma y un orden a lo que ya sabés, que es algo que a mí me gusta mucho y es algo que me propongo hacer cuando doy un curso. A veces es ordenar los contenidos que tenemos desordenados. Y en ese sentido también me parece una hermosa manera de empezar porque tenés una bibliografía de referencia, tenés una estructura, entonces cuando vas leyendo distintas cosas, tenés un orden mental en donde ir colocando lo que lees así quizás de forma colgada. Así que si no sabes astro te podés sumar, si sabes astro también te podés sumar. Así que Adriana dice, bueno acá, Cáncer, Luna en Capricornio, ascendente en Escorpio. Bueno, después cuando tenga que dar ejemplos voy a venir acá a buscar a ver qué onda. Bueno, entonces vamos a llamar a esta astrología transpersonal de esta manera porque vamos a trabajar con símbolos y arquetipos. Pero primero me gustaría el origen de la astrología. Y podemos marcar 3 o 4 etapas, digamos, o 3 o 4 instancias en la historia de la humanidad donde hay un vínculo del hombre con el firmamento, con la naturaleza. De esto hemos hablado mucho. El hombre arcaico, el hombre primitivo, de alguna manera el Neandertal o el Cromañón, que es previo al Homo sapiens, pero sobre todo el Homo sapiens, es un tipo de simio, somos Homo sapiens sapiens, somos en realidad nosotros, pero bueno, el Homo sapiens desarrolla, a diferencia del resto de los simios o humanoides o algo así, desarrolla la capacidad de simbolizar. Tiene conciencia de que va a morir y frente a ese sentido trágico que tiene la vida, va a intentar buscarle un sentido. Y ese sentido está a través del símbolo, que se irá convirtiendo en espiritualidad, que se irá convirtiendo en religión. En el desarrollo pueden ver en YouTube un documental muy interesante que explica todo esto, que es La Odisea del Hombre, algo así se llama. Si a alguien le interesa, después me lo pide y se lo paso bien. Y ese hombre arcaico, en primera instancia, piensen, ¿no? El mono caminando casi como cuadrúpedo, cuando tiene que empezar a caminar porque se empieza a quedar sin árboles donde vivir en el desierto de África, para poder ver lo que hay más adelante, si hay algún peligro, empieza a erguirse, a observar y a caminar. Y cada vez se mantenía más. Y al empezar a erguirse, empieza a mirar hacia arriba, le empieza a prestar atención al cielo. Y le empiezan a llamar la atención los fenómenos más, inicialmente, más evidentes, ¿no? Darse cuenta que hay un periodo de luz, un periodo de oscuridad, que durante el periodo de luz hay algo que luego se llamó sol, y durante los periodos de oscuridad hay algo que se llama luna, luego se llamó luna, y que esa luna a su vez tiene distintas fases, no siempre está redonda, a veces está como una C, a veces está como una D, por ende sabemos que tienen fases crecientes, decrecientes.
De pronto y cada tanto un eclipse, como hubo ayer, después me cuentan cómo los estuvo tratando el eclipse, y empiezan, como dice Jung, a explicar esos fenómenos desde lo que ellos sienten. Jung hablaba, proyectamos el drama de nuestra alma. Eso por un lado, pero por el otro, y originalmente, observar el cielo le iba dando indicios al hombre sobre en qué estación estaba, si venía el frío, si venía el calor, cuándo iba a amanecer, cuándo iba a anochecer. Se daba cuenta que de pronto hay momentos del año donde los días duran mucho más que las noches y periodos donde las noches duran más que los días. Justamente el lunes, cuando empieza el curso de astro, es el solsticio de verano. Hacía muchos años que el solsticio de verano no coincidía con la fecha exacta del comienzo del verano, el 21. Los solsticios se pueden dar entre el 20 y el 23. Esta vez coinciden exactamente y por eso me gustó iniciar el curso un 21, porque de alguna manera vamos a ritualizar esto. Ahora vamos a hablar, si llegamos hoy, un poco sobre los ritos. Pero fíjense, el 21 de diciembre, el día del solsticio, en este caso el 21, a veces puede ser antes o después, el día dura mucho más. Es el día donde más luz hay. Amanece más temprano y anochece más temprano. Se darán cuenta que son casi las 9 de la noche y todavía hay cierta luz. A partir de ahí, cada vez los días se acortan más. Y eso es lo que van a ir determinando lo que luego se llama, o lo que hoy llamamos, solsticio de verano o de invierno, y los equinoccios. Los solsticios están en verano y en invierno y los equinoccios están en otoño y primavera. Equinoccio significa justamente igual noche, por lo que la noche y el día duran lo mismo en horas reloj. Bueno, todas estas cosas el hombre las veía y así como proyectaba y de pronto metafóricamente hablaba del río y el agua que se amolda y que fluye, entonces empieza a entender que él tiene que fluir como el agua. Esto tiene mucho esto se ve claro en la cultura china. Al ver el cielo también vio cosas. Entonces va a empezar a vincularse con el cielo mirando hacia arriba. Y conforme el hombre va avanzando culturalmente, y aparece la escritura, sobre todo en la Mesopotamia antigua, entre los ríos Éufrates y Tigris, volvemos todos a la primaria y al secundario, hacemos como un flashback. Ahí tenemos a los sumerios, que es donde aparece la escritura. Y los sumerios empiezan a registrar acontecimientos históricos en relación a acontecimientos astrales. Plutón está en conjunción con Marte. Una conjunción es cuando desde la perspectiva de la Tierra, Marte y Plutón de pronto se ven alineados. Empiezan a identificar constelaciones y empiezan a asociar a los planetas, ahora vamos a hablar de los planetas, con sus propios dioses. Ya les vamos a explicar eso. Luego van a venir los griegos y sobre todo durante el helenismo, que es la etapa tardía del desarrollo griego, es la etapa de Alejandro Magno, las conquistas, los griegos están en Egipto, Cleopatra, etc. Eso se llama helenismo. Se va a tomar todo el simbolismo de la astrología mesopotámica o del cercano oriente y se la va a enriquecer o se la va a completar o se le va a agregar mucho sobre la religión y la mitología griega propia. Se van a asociar esos dioses y esos planetas sumerios sobre todo, también acadios y finalmente babilónicos, con su propia cultura helenística. Así que tenemos un desarrollo histórico de la astrología que tiene que ver con observar el cielo para poder saber en qué momento o en qué estación del año estoy, y poder prever que no va a haber cosecha, en realidad no cosecha, que va a ser más difícil la caza, la pesca. El tema de la cosecha ya aparece luego. No me voy a poner tan en historiador que los voy a aburrir, y hoy hay mucha menos gente conectada que de costumbre, no sé qué pasó. Los invito, si quieren, a compartir este video, los que están viendo en Facebook o en Instagram, compartan el video, así llegamos a más gente. Cópense. Bueno, es un poquito sobre lo histórico. Pero cuando hablamos de astrología hay 3 elementos básicos. Hay muchos, pero vamos a hablar de 3 elementos básicos, que son las constelaciones, los planetas y las casas. ¿Qué es la astrología? Bueno, es el conocimiento de los astros, distinto de la astronomía, que es la medición de los astros. Entonces, van de la mano, hay muchas cosas que se entienden en astrología gracias a la astronomía, pero son 2 cosas distintas. La astrología es el conocimiento de los astros y es un conocimiento simbólico y que de alguna manera, y esto es discutible,
no es que influencien lo que sucede en la Tierra y las cosas pasan porque la Luna está en Aries, entonces todo está muy violento y acelerado, sino que son un indicio de cosas que van a suceder, porque desde la teoría de la sincronicidad todo está interconectado. Lo mismo nos dice la teoría de la física cuántica, ¿no? De la que todo el mundo habla, pero ni siquiera los físicos cuánticos pueden explicarse de forma sencilla. Así que siempre que escuchamos hablar de la física cuántica o el paradigma cuántico, escuchamos hablar básicamente de poesía, ¿no? Porque la única forma de explicar eso es a través de alegorías, parábolas, metáforas, ¿no? Bueno, no me voy a adentrar por ahí. Entonces vamos a hablar de 3 elementos básicos. Entonces, para entender los elementos básicos, que son los planetas, las constelaciones y las casas, tenemos que entender que cuando nosotros hacemos nuestra carta astrológica, lo que estamos haciendo es una foto del firmamento en el momento en que nacimos, desde el lugar en que nacimos. Habrán visto que el eclipse de ayer no se vio de la misma manera en todos lados. La Tierra tiene forma geoide, que es básicamente como una esfera. Entonces, depende en qué parte de la Tierra estés, vas a ver distintas constelaciones o desde distintos ángulos, distintos fenómenos. Entonces, o no se ve el eclipse, o se ve el eclipse de forma parcial, o se ve el eclipse de forma completa. Entonces, desde donde yo nazco, hay una perspectiva del cielo, del firmamento. Entonces, por eso ponemos el lugar en que nacimos, ¿no? Tengo entendido que cada 80 kilómetros, más o menos, ya hay como un cambio. No es lo mismo nacer acá que a 80 kilómetros de donde vos estás. Pueden haber nacido al mismo tiempo, pero como no están en el mismo lugar, no van a tener la misma carta. ¿Y qué es lo que vemos reflejado en esa carta? Que es un circulito con numeritos y con figuritas raras, adentro, chiquititas, o a veces afuera. Y a su vez, cerca de los números también están los signos, que es como lo más conocido, sobre todo para los que son de mi generación y han visto Los Caballeros del Zodíaco. Con los Caballeros del Zodíaco aprendimos los signos y con Sailor Moon aprendimos los planetas. Quienes vieron Sailor Moon sabrán que la personalidad de cada una de las Sailors tiene que ver con lo que representa el planeta. Y bueno, en los Caballeros del Zodíaco muchas veces, sobre todo los Caballeros de las 12 casas, los Caballeros Dorados también, su historia está construida un poco en relación, no siempre, pero generalmente en relación a ahora quiero esa data, dice Rodrigo acá. No sé de qué hablas, Rodri. Sabri dice, acá estamos Fer, aguante la astrología. Sí, hola Sabri, genial. Sí, aguante. A veces a mí es tan fascinante, genera algo tan loco en la gente que a veces me pasa que no se habla de otra cosa y eso también un poco me frustra, ¿no? Entonces, inevitablemente yo siempre hago referencia y cada tanto doy el curso, pero no me vuelve loco porque realmente termina siendo muy, muy abarcativa. Muy abarcativa. Y me parece que lo que tiene la astrología es que sirve muy fácil para justificarse. Entonces, yo creo que hay que abordarla desde un lugar que es el que yo propongo. Pero bueno, cada uno lo que le llame la atención, lo que más le guste, ¿no? Bien, vamos a hablar entonces. Cuando hacemos la carta astrológica se ven ahí varias cosas, pero es una foto del firmamento. ¿Y qué aparece en esa carta astrológica? Aparece, por un lado, las casas, que son las áreas de la vida. Después voy a hablar de eso. Aparecen los planetas, que es lo que tenemos más cerca. Cerca de la Tierra están los planetas, ya saben, está el Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, etc. Y alrededor, cuando nosotros miramos las estrellas, lo que vemos que las estrellas son otros soles, así como nosotros tenemos nuestro Sol, que es nuestra estrella, y estrellas que son visibles para nosotros. Y hay planetas que son visibles al ojo, a la simple mirada, y otros que no. Vamos a hablar de eso también, pero tenemos esos planetas. Detrás de los planetas están las constelaciones, que son conjuntos de estrellas que se ven agrupados desde esta perspectiva y que nosotros, o que el ser humano a lo largo de la historia fue agrupando, como cuando uno completaba esos viejos juegos donde tenés que ir completando los puntitos siguiendo los números y se configura una imagen. Bueno,
sobre todo con la constelación de la Osa Mayor, que es un conjunto de estrellas que visto desde la Tierra se las ve en conjunto, porque si uno la mirara desde otro planeta la configuración cambiaría. No se vería esa constelación, se vería las estrellas conformadas de otra manera. Pero al hombre le pasaba algo al ver esas estrellas brillantes juntas, formando una especie de imagen. Esa imagen que forman está presente en el hombre. Y con la estrella mayor, con la Osa Mayor, pasa que distintas culturas la han visto como distintas cosas. Algunos como una cuchara, otros como un carruaje, otros como una procesión. Han de alguna manera visto en esa figura abstracta cuestiones que tienen que ver con su propia idiosincrasia. Y esto es interesante, y les voy a leer una cita de Jung, para entender cómo es que nosotros proyectamos el drama de nuestra alma. Alguien que ve agua salpicar, porque al ver la astrología, al ver el firmamento uno está viendo la naturaleza, pero al ver, por ejemplo, un pequeño, no me sale ahora la palabra, una pequeña cascada de agua en el bosque, algunos podrán conectar con la armonía, con la fluidez, con la confianza en la que el agua se arroja, y uno se va volviendo poético, y eso que va encontrando tiene que ver con lo que le está pasando adentro, porque otro, al ver el mismo escenario, puede conectar con el ruido, con la molestia, con la agresividad, dependiendo de cómo esté su alma, su propia alma interior, o sea, su propio mundo interior, digamos. Al ver las constelaciones o las estrellas en forma de constelación, cada cultura le asignó un significado distinto. Y a veces coincidente. Eso llama mucho la atención, por eso Jung va a hablar del inconsciente colectivo. Entonces Jung va a decir, lo vemos de la manera más clara en el cielo estrellado, cuyas formas caóticas han sido ordenadas por imágenes proyectadas. Es ahí de donde proceden los influjos astrales de los que nos habla la astrología. Yo no estoy influido por esa constelación y ese planeta, sino que hay un ir y vuelta entre lo que yo tengo dentro mío y lo que está sucediendo afuera, que es algo difícil de incorporar, sobre todo para la mentalidad occidental. Entonces, alrededor de la Tierra, desde el lugar donde yo estoy mirando el cielo, voy a ver un montón de puntos fijos que se mueven todos juntos. Supongamos que mis 10 dedos son 10 estrellas. Se van a mover así. Ahora se ve muy clara la constelación de Orión, que es la más sencilla de ver. Las Tres Marías, culturalmente la conocemos básicamente todos. Las Tres Marías, si ustedes miran el cielo, son el cinturón de Orión. Y si prestan atención, hacia abajo hay otras estrellas que simulan ser las piernas y hacia arriba los brazos de Orión y la cabeza. Al mirar entonces el cielo, yo voy a ver un montón de puntos fijos que se mueven todos juntos. Esas son estrellas. El hombre en algún momento se dio cuenta que había otras luminarias que se movían a su propio ritmo y que a veces se detenían y que a veces iban hacia atrás y que luego volvían a avanzar. Y las distinguieron del resto de las estrellas fijas que se mueven, pero siempre juntas. Estas otras luminarias son los planetas, que tienen su propia órbita, su propio tiempo para ir recorriendo alrededor del Sol, esa órbita, y que además, imagínense ustedes, en la oscuridad de la antigüedad, no en la oscuridad que conocemos ahora, no sabemos nosotros lo que es la oscuridad. Me ha pasado estar en el campo donde realmente no hay ningún tipo de contaminación lumínica y el cielo se ve de una manera increíble. Hace poquito se estaba viendo Marte cerca de la Luna, conjunción Luna-Marte sería eso, y se lo veía con un tinte rojo, así como a Júpiter se lo veía con un tinte muy brillante, o a Venus con un tinte más, como más alegre, porque después no solo hay colores, uno ve cierta luminosidad con cierto color, sino que el tipo de brillo que tiene también es particular, y uno ahí empieza a proyectar. Eso es un poco lo que vamos a desarrollar en el curso. Pero entonces, al observar esa luminaria que es el planeta y una constelación detrás, es cuando nos suelen decir, porque leen la carta, dicen, vos tenés la luna en Piscis, o tenés Marte en Escorpio. ¿Qué significa eso? Al mirar el cielo, cuando yo nazco y veo el planeta Marte, detrás está la constelación, una constelación determinada, porque recuerden que eso se va moviendo.
Detrás de la luna, y esto cambia cada 2 o 3 días aproximadamente, también hay una constelación determinada. Entonces eso hace que yo tenga luna en. Y el sol, que es cuando todos solemos decir, soy de tal signo, lo que estoy diciendo es tengo el sol en. Y ustedes sabrán que más o menos, días más, días menos, de 20 a 20 de cada mes, se transita un signo. Entonces todos los que nacen del 20 más o menos de diciembre al 20 de enero son de Capricornio, porque el sol está transitando, o en realidad la constelación de Capricornio está pasando desde donde yo miro por el sol. Ya les nombré la luna, ya les nombré el sol, y luego está el ascendente, que es una constelación que está en el horizonte en el momento en que yo nazco. Esa cambia cada 2 horas. Después, si llego, y esto sí lo vamos a desarrollar en el curso, hablarles de cómo sol, ascendente y luna aparecen en el proceso de individuación, es decir, en ese proceso donde yo evoluciono, donde mi conciencia evoluciona y donde voy convirtiéndome en la mejor versión de mí mismo, donde voy liberando lo no condicionado, lo que está en sombra. Así que el ascendente funciona desde lo transpersonal como la esencia de la persona, y el sol y la luna conforman identidades relacionadas a la máscara. Quienes vienen viendo los vivos van a entender mejor de qué estoy hablando, pero la idea es que en el curso podamos profundizar sobre esas temáticas. Ahora bien, vieron que hay una tendencia a querer predecir el futuro. El hombre quiere predecir el futuro porque quiere sentirse seguro. Y hay gente que trabaja de esa manera con la astrología. Yo he visto gente que labura así y he quedado sorprendido. Sería para un debate largo, ¿no? Esto de si la astrología predice o no predice. Pero lo que Jung va a decir es que en realidad la astrología, desde el paradigma cuántico, está en consonancia con lo que sucede en la vida humana, en el universo todo. Esto es muy difícil de explicar, ¿no? Quizás vamos a hacer un vivo donde hablemos puramente de sincronicidad. Pero para simplificarlo, es una coincidencia que tiene un símbolo. Eso a nivel básico, ¿no? Porque la sincronicidad tiene que ver con el paradigma cuántico, con la capacidad de modificar o de conectar, mejor dicho, de que se tienda un puente entre la mente y la materia. Que haya una coincidencia entre lo que está pasando dentro mío, en mi alma, en mi psiquis, y lo que está pasando afuera en el mundo que percibimos como material. Ahora, ¿de qué forma el hombre pudo vincular lo que sucedía en el firmamento con lo que sucedía en la Tierra? Una vez que se comienza a registrar los movimientos de los planetas, sus alineaciones, están en conjunto, están conformando un ángulo de 90 grados, un ángulo agudo, un ángulo obtuso, etc. Ahí tenemos todo lo que tiene que ver con aspectos en astrología, en donde yo no me meto. Empiezan a ver que los movimientos son predecibles. Entonces, yo puedo saber con antelación en qué momento se van a alinear dos planetas o van a tener cierta alineación con cierto grado. Y basándose en otros momentos históricos donde han sucedido ciertas cosas, la tendencia fue decir, bueno, si la última vez que se alinearon Marte y Plutón hubo guerra, cada vez que se alineen Marte y Plutón va a haber guerra. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para prevenir eso? Ese es un poco el razonamiento. Acá se los digo así, simple, cortito, concreto, es algo a desarrollar en el curso. Pero entonces necesito saber de qué manera influye eso en el plano terrenal. Y ahí aparece el concepto de casas. Por eso yo les decía las casas astrológicas. Que tenemos 3 elementos fundamentales para empezar a entender la astrología. Los planetas, las constelaciones. Esas constelaciones son grupos de estrellas a las que se les otorgó un nombre. Esto creo que finalmente no lo dije. Entonces tenemos la constelación de Aries, la constelación de Tauro, la constelación de Géminis. Cada una representada por una persona, un ser mitológico, en el caso del libro un elemento, el único elemento en toda la rueda, animales, personas, como les dije, que tienen que ver con la cultura, ¿no? Con lo que el hombre que inventó ese sistema observaba en la naturaleza y lo traslada. Siempre hay una tendencia a querer combinar
lo que está pasando arriba con lo que está pasando abajo, o encontrar esa combinación. Por eso muchas veces, por ejemplo, me acuerdo ahora, la constelación de Acuario, también piense que la astrología se constituye en el hemisferio norte, ¿no? Entonces las estaciones no coinciden. Nosotros acá Acuario lo vivimos en febrero, verano. En Mesopotamia lo que sucedía en febrero es que había mucha lluvia. Y de ahí que aparezca la constelación de Acuario, este aguador, este hombre o esta persona con un cántaro con agua, que en realidad no tiene agua, porque la constelación hace referencia a otra mitología. Por eso Acuario, si bien está tan representado, Acuario, el agua, es un signo de aire. Entonces, en realidad en la vasija de Acuario hay aire y no hay agua. Bueno, lo vamos a ver mejor en el curso, porque un poco es eso lo que quiero. ¿Por qué en febrero la constelación de Acuario? ¿Por qué Acuario es un aguador? ¿Por qué tiene un cántaro? Y en Mesopotamia, que tenían los ríos Éufrates y Tigris, en febrero había mucha lluvia, se levantaban los cauces de los ríos, inundaban todo. Y de ahí la tradición del diluvio universal, que los hebreos toman de los sumerios y de los acadios. Ese diluvio no es un diluvio por lluvia, sino que es más bien una inundación de los ríos. Y para los mesopotámicos eso era terrible. Mientras que para los egipcios el aumento del cauce del Nilo era una bendición, porque al retirarse dejaba la tierra fértil para plantar. Entonces, fíjense cómo cada cultura construye un simbolismo en torno a lo que sucede en relación a su propia idiosincrasia, diría Jung, a su propio inconsciente colectivo, ¿no? La inundación como benéfica o la inundación como destructiva. Entonces ahí aparece Acuario, ¿no? Por las inundaciones. Y así cada signo tiene su sentido, y eso es un poco lo que vamos a trabajar en el curso. Pero luego lo siguiente que va a ser, una vez que los movimientos se vuelven predecibles y aparece la escritura en Mesopotamia, el hombre, esto también es una frase, no me acuerdo el nombre del autor, es alemán y tiene un nombre raro, no tengo el libro a mano. Él dice, en un momento la astrología pasó de observarse en el cielo a observarse en el escritorio. El hombre dejó de mirar hacia arriba y se volvió a encorvar, como cuando era un mono, y a escribir. Porque una vez que conocemos cuántos días o cuánto tiempo tarda un planeta en moverse un grado en esa rueda de 360 grados que es el zodíaco, yo ya puedo predecir dónde va a estar o dónde ha estado el planeta en un determinado momento y la constelación. Entonces ahí aparece el sistema de casas. Entonces van a ver que está la casa 1, la casa 2, la casa 1 en el círculo va a estar siempre a la izquierda. Y la casa 1 va a determinar el ascendente. Luego, ¿qué constelación aparece ahí? Bueno, si ahí está la constelación de Aries, la segunda casa va a ser Tauro, la tercera casa va a ser Géminis, y va a seguir un orden. Es decir, las casas y el ascendente van a ordenar mi rueda astrológica, mi carta natal. Y cada una de esas casas va a representar un área de la vida con un sentido determinado. La casa 1, de alguna manera, va a condicionar toda la carta, es el yo soy más esencial. La casa 2 va a tener que ver con los recursos, porque es la aparición de la materia en la Tierra. La casa 3, los primeros vínculos sociales, asociada a Géminis. Pero bueno, si yo tengo de pronto Capricornio en casa 1, voy a tener Acuario en casa 2, Piscis en casa 3, Aries en casa 4, salvo que estén interceptados, que eso es algo más complejo que no tiene sentido explicar ahora. Pero una vez que yo tengo ordenadas las 12 casas, puedo establecer una relación entre lo que sucede arriba y lo que sucede abajo. Y ese es el momento en el que el hombre deja de mirar hacia arriba y comienza a hacer astrología de escritorio. Bien. Voy a ir a ver si comentaron algunas cositas en Facebook. Susana Fabio dice, ¿la luna es en donde te refugias? La luna tiene que ver, Caruti, que es un astrólogo renombrado en Argentina, fundador de Casa 11, yo trabajo en esencia con los libros de él para el seminario, llama justamente al libro donde habla sobre lunas el refugio de la memoria. Es un refugio emocional, es como una máscara emocional. Es algo que se activa cuando
me veo quizás vulnerable emocionalmente y es el mecanismo que desarrollo para no sentirme vulnerable. Por eso es un refugio de alguna manera, porque aparte está vinculado con la madre, etc. Claudia Elizabeth saluda ahora, Clau. Estas fechas son súper sincrónicas, dice, sí, Clau, gracias por conectarte, me alegra mucho todos los cambios que estás viviendo. Acá en Instagram, ¿qué dice? Gustavo dice, la gente se justifica con la astrología o cualquier otra herramienta para no querer mejorar o modificar ciertas actitudes o acciones. Siempre que uno aprende técnicas o herramientas para evolucionar, esas técnicas o herramientas se pueden convertir en una especie de nueva armadura. Siempre hay que estar trascendiéndola de alguna manera. Entonces, no usarla como una justificación, sino más bien como una herramienta para hacer consciente lo inconsciente, ¿no? En ese sentido, la frase de Jung, mientras no hagas consciente lo inconsciente, manejará tu vida y lo llamarás destino. Bien, bueno, un poco participativo hoy la cosa. Bien, ¿qué más les quiero decir? Respecto a los planetas y los arquetipos, bueno, una frase de Jung. La astrología consiste en configuraciones sincrónicas y simbólicas del inconsciente colectivo, que es el tópico principal de la psicología. Los planetas son los dioses, símbolos de los poderes del inconsciente. El simbolismo presente entonces en la rueda astrológica, van a decir los astrólogos, yo no creo que la cosa sea tan lineal, pero también es verdad que explicar esto es difícil, entonces simplificando podemos decir que los planetas y las constelaciones del momento y su configuración en el momento que nacemos, desde el lugar en que nacemos, son sincrónicamente o por coincidencia simbólica un espejo de nuestro propio psiquismo y del desarrollo de nuestro proceso de individuación. Entonces, cada planeta va a representar un arquetipo y cada constelación también, aunque van a operar para la astrología de manera distinta en nuestro psiquismo. De hecho, algunas personas hacen astrología leyendo la carta astrológica, tomando a los planetas como personas del entorno, o personas presentes, sí, en el entorno de la persona de esa carta, a quien se le hace la carta, ¿no? Entonces, de pronto, Saturno es tu papá o tu figura paterna. Me parece más prudente decir que en todo caso ese Saturno es tu padre interior y que vos lo vas a ver proyectado en la figura paterna. Porque proyectamos continuamente los contenidos inconscientes para en algún momento hacerlos conscientes. El trabajo espiritual consiste un poco en eso, ¿no? Hacer consciente lo inconsciente. Y que haya una armonía entre lo consciente y lo inconsciente. Y trabajen en equipo, diría Norberto Levi. Entonces, los planetas, que tienen los nombres de los dioses romanos, tienen su correspondencia con los dioses griegos. De hecho, ya los sumerios, antes de que los griegos tomaran esto, habían visto en cada planeta alguno de los dioses de su panteón. Ellos decían que ahí vivían los dioses y que desde ahí se mandaba un mensaje. Entonces, en el color rojo de Marte vieron a su propio dios de la guerra, tan vinculado con la sangre, el rojo y la sangre. O en Saturno, al dios del tiempo, al anciano, porque al observar a Saturno, que es el último planeta visible al ojo humano, veían un movimiento lento, tranquilo. Entonces lo asociaban con el caminar de un anciano. Los griegos van a tomar esto y entonces van a poner al dios del tiempo, Cronos, en Saturno, van a poner a Marte, el dios de la guerra, en Marte, y no arbitrariamente, sino porque muchas veces el movimiento o el color de la luz de esos planetas van a recordar poéticamente a sus propias historias, a su propia mitología, a sus propias costumbres. Y esos dioses representan arquetipos. El arquetipo es, para simplificarlo, un patrón de conducta, el patrón de conducta del guerrero, en Marte, en Aries. Cada planeta va a estar asociado a un signo. El comportamiento femenino, receptivo, dócil en Venus. Venus asociada a Tauro y a Libra. Van a ver que tiene un sentido también, porque hay dos Venus, hay una sola. Pero en una época del año Venus se ve a la mañana y en otra época del año Venus se ve a la noche. Entonces, siendo la misma estrella, se ve en distintos momentos del día.
Entonces, la Venus del alba va a estar asociada con un signo, con Tauro, y la Venus de la noche va a estar asociada con otro signo, Libra. Cada planeta va a tener su regente. Los planetas transpersonales, los más lejanos, Urano, Neptuno y Plutón, se descubren mucho después. Y vamos a hablar sobre eso. Entonces, ¿qué onda? Si aparecen después, bueno, ¿de dónde toman? Primero su nombre, que alguien los puso arbitrariamente, no los heredamos desde la antigüedad y nadie vio un dios habitando Plutón, pero sí se siguió la tradición de ponerles nombres griegos, y con fenómenos históricos que sucedieron en el momento en que los planetas fueron descubiertos. Desde ahí se va a construir el simbolismo y eso lo vamos a ver en el curso. Así que el arquetipo, que es un patrón de conducta, o es la materia o el ladrillo del que está armado el inconsciente colectivo, que es ese inconsciente que tiene toda la humanidad, más allá del tiempo y del espacio, van a determinar los patrones de conducta, o van a ser evidentes los patrones de conducta que nos habitan. No toda persona que tenga un Marte conjunción Plutón se va a manejar de la misma manera, porque al ser arquetipos hay matices. El arquetipo no está en estado puro, puede estar manifestado en sombra, ya sea por exceso o por defecto, puede estar en equilibrio. Entonces, no solo que no se va a manifestar de la misma manera en todos, sino que además no va a estar, cuando uno mira la rueda, en la misma casa. En estas 12 casas, en estas áreas de la vida, alguien lo puede tener en el área de la familia, del hogar, otros lo pueden tener en el área de la profesión o de la vocación. Entonces se van a manifestar en distintas áreas de nuestra vida de acuerdo a lo que la rueda astrológica diga. Mi invitación siempre va a ser a reflexionar sobre de qué manera está este arquetipo, si está en sombra, por exceso o por defecto, si está iluminado, si está en equilibrio, si se expresa en esa área de la vida que mi carta dice. Yo creo que la astrología en ese sentido nos invita a reflexionar y a proyectar contenidos inconscientes y no a decirnos cómo son las cosas. Y eso me parece algo interesante. Bueno, en estos 15 minutos que quedan, les quiero hablar un poco de un uso práctico que tiene la astrología, más allá de la carta astrológica, y más en relación con nuestra cotidianeidad y con lo que hacemos todos los días. Bien, acá comenta Adriana Medina que el día del eclipse trataron de confrontar conmigo, yo no lo hice, lloré hasta que me dormí. Ahora vamos a hablar justamente de eso. Gracias por compartir. ¿Cómo llevo a lo práctico la astrología? Y esto también es algo que propongo que hagamos en el curso. Esto lo viene haciendo también Andrea con los círculos femeninos, donde se trabaja con la luna. ¿Qué significa trabajar con la luna? Y lo vamos a hacer en el curso mientras el curso dure. La luna tiene fases. La luna nueva es una luna que no se ve, porque la Tierra está interpuesta con el Sol, entonces no la ilumina. Ustedes van a ver que los días que hay nueva luna es un grupo de cumbia, no se ve la luna. Y luego empieza a aparecer como una letra C, empieza a crecer, la vamos a ver cada vez más llena, más llena, más llena, hasta que se completa. Y luego empieza a decrecer, va a empezar a tomar esa forma de letra D. Para los que están en el hemisferio norte es al revés. La luna decreciente o menguante tiene forma de C y la creciente tiene forma de D. Bueno, regla memotécnica. Cuando la luna está cuando está nueva, atrás de esa luna va a haber una constelación de un signo determinado. La tradición lo que nos propone es hacer un decreto donde uno planta una semilla de algo que quiere, de una intención. Primero es una intención, luego es una realidad. Entonces yo no intenciono, como se suele decir, sino que decreto. Vamos a estudiar durante el curso, a partir del solsticio, cómo vamos a trabajar con esas configuraciones astrales. Si yo tengo una conjunción de Marte y la Luna, puedo trabajar ciertos aspectos de mi vida, porque eso tiene un cierto simbolismo, y si encima busco en mi carta astrológica dónde están mi Luna y mi Marte, puedo trabajar esas áreas de mi vida. Entonces, cada vez que cambie la luna de signo, vamos a estar trabajando una consigna. Hoy la luna está nueva en Tauro. Trabajamos ciertas cuestiones. Luego va a pasar a Géminis, creciente, luna creciente en Géminis. ¿Qué quiero que crezca
en todo lo que tenga que ver con lo geminiano, la comunicación, la mente, los estudios. Luego va a pasar a Cáncer, cuestiones del hogar, de la madre, de las emociones, sobre todo de la nutrición emocional. Hasta que llegue la luna llena. Un poco el trabajo es, cuando la luna está llena, yo tengo que ir a buscar la luna nueva en el mismo signo. Es decir, si en enero hay luna nueva en Aries, en julio, 6 meses después, va a haber luna llena en Aries. Se completa un ciclo. Yo puedo ir a buscar eso que decreté en la luna nueva en Aries, abrir ese sobre con ese decreto el día de la luna llena y ver que se cumplió. Porque se cerró un ciclo en el que yo permití que eso que decreté creciera y cobrara un lugar en mi vida. Y vamos a ir trabajando con cada fase de la luna y con el signo correspondiente durante estos 3 meses que dura el curso. También vamos a trabajar eso respecto a las fases de la luna. Vamos a trabajar cada vez que el sol entra a un signo nuevo. Vamos a entrar con Capricornio, 21 de diciembre. El sol entra en Capri y vamos a decretar cuestiones capricornianas de nuestra identidad. Luego va a venir Acuario en febrero, en enero. Y en febrero Piscis. Vamos a estar terminando en marzo. Vamos a trabajar esos 3 signos y las fases lunares de esos 3 meses. Pero la idea es que ustedes incorporen la mecánica para que puedan seguir trabajando todo el año con esto. Y de hecho, a todas las mujeres que les interese ya hacerlo de forma continua, me pueden pedir ponerse en contacto con Andrea, que ya lo hace como un círculo femenino. Yo intenté varias veces hacer lo mismo con un círculo masculino, pero es más difícil. Así que si se junta más o menos un grupito de hombres que lo quiera hacer, podríamos hacerlo, porque la idea con Andrea siempre fue eventualmente juntar ese grupo de mujeres y ese grupo de hombres. Entonces, trabajar lo femenino, trabajar lo masculino. Cuando las mujeres se juntan y trabajan lo femenino, están trabajando lo masculino, porque son opuestos complementarios. Cuando un grupo de hombres, que alguna vez se pudo hacer un grupo de estos, aunque no se sostuvo en el tiempo, trabajan lo masculino, están trabajando también lo femenino. En general, y sobre todo, se suele trabajar eso. Las mujeres trabajan más sobre lo masculino, el animus, y los hombres sobre lo femenino, el ánima. El yin y el yang, ¿no? Yin-yang. La idea era, primero uno separa para luego integrar. Entonces, a mí siempre me hizo un poco de ruido que trabajen solo mujeres y solo hombres, pero es verdad que se propician cosas interesantes y me parece que es interesante trascenderlo al luego unir los grupos. Pero bueno, nunca se pudo, quizás sea un proyecto para el 2021, veremos. Así que si hay hombres que estén escuchando y estén interesados en participar, podemos encontrarle la vuelta. Pero en el curso de Astro la idea es que podamos aprender las técnicas para que ustedes lo hagan, aunque no formen parte de un grupo, y lo hagan de forma individual. Yo suelo trabajar mucho, más que nada, con los soles, con la entrada del sol en un signo, decretando, pero sobre todo con los solsticios y los equinoccios, ¿no? Es decir, cuando empieza la primavera, cuando empieza el verano, el otoño y el invierno. Todo eso vamos a ver en el curso. Y eso se hace a través de un ritual. Con esto voy cerrando. Un ritual es una forma de exteriorizar lo que está pasando dentro mío. Es una forma simbólica de poner en acción ese proceso interior. Sigue ciertos pasos. No es matar una gallina. Es repetir alguna frase varias veces. Es dar un inicio, dar un final, armar un espacio que simbolice mi mundo interior. Se lo suele llamar altar. No digo directamente altar porque ya enseguida uno está pensando en el sacrificio de la gallina, etc., ¿no? Uno escribe, puede prender fuego a aquello que ya no quiere más en su vida y que está escrito en un papel. Después uno, y esto me parece lo más importante, le va dando su propio sentido al ritual. No se trata de seguir al pie de la letra ciertos pasos, sino que más bien es encontrar de qué forma puedo ritualizar yo, utilizando como excusa lo que está sucediendo en la naturaleza. Por eso me gustan tanto los solsticios y los equinoccios, porque justamente no solo que el sol está pasando algo particular con el sol en esos momentos del año, sino que además se ve reflejado en la naturaleza, porque en la primavera hay un renacimiento, en el verano hay un esplendor, en el otoño llega la madurez, luego en el invierno parece que muero y vuelvo a nacer en la primavera, y eso es un ciclo continuo. Por eso me parece que es interesante aprovechar los fenómenos naturales y astronómicos, que también son naturales, para poder ver qué está pasando dentro mío y poder armonizarme con la naturaleza. Y que mis acciones, mis decisiones, mis vínculos estén en armonía con el momento que la propia naturaleza está transitando.
Por último, en el curso también vamos ya hacia el final a trabajar puntualmente sobre la carta astrológica, identificando el proceso de individuación, nuestro propio viaje del héroe, cuáles son nuestras máscaras, cuál es nuestra esencia, cuál es nuestra sombra, qué nos dice la astrología respecto a eso. Así que, bueno, esto es un poco la astrología transpersonal. Quiero que se sumen al curso. La primera clase es gratuita. Va a ser por Zoom, lunes 21, 20 horas. Ahí me van a poder hacer preguntas, vamos a poder charlar sobre todo. Seguramente la semana que viene el vivo también sea sobre astro. Así que cualquier cosa que me quieran consultar, me escriben, tienen los datos al pie del video o en cualquier publicación en las redes. Y me despido como siempre con mucha gratitud. Esta palabrita que viene de la familia de lo gratuito, lo gratis, que es lo que yo siento que recibo de ustedes, el aguante, el amor, etc. Ahora vamos a seguir con un Zoom, como siempre, hablando del viaje del héroe, trabajando los arquetipos que representan la juventud temprana, o la madurez temprana, mejor dicho, y la crisis de la mitad de la vida. Vamos a trabajar con esos pares arquetípicos. Así que quien se quiera sumar al Zoom, me avisa, me escribe y lo sumamos. Les mando un beso gigante. Muchas gracias, gente linda.